Bueno, continuando, ahora vamos a ver los anticoagulantes. Antes de ver a los anticoagulantes, vamos a ver la hemostasia secundaria o cascada de coagulación por encima, como para ver un poquitito cuál es la importancia de los fármacos que sobre ella actúan. Por un lado, tenemos aquí abajo a la izquierda el nombre de los distintos factores que intervienen y básicamente hablamos de una vía extrínseca, que es la más común cuando hay una injuria tisular, donde la tromboplastina tisular, factor 3 junto con el factor 7 activo y el calcio, ¿sí? Generan una suerte de activación del factor 10. Pero ese factor 10 también puede ser activado por una vía intrínseca que puede darse no solo por daño desde el exterior, sino a consecuencia de la instabilidad de placa o la denudación del endotelio en la zona de la placa. Entonces, la superficie denudada activa al quininógeno de alto peso molecular, ¿sí? Que activa a la precalicreína, la calicreína activa al factor 12 y este desencadena una serie de activaciones que culminan en la activación del factor 9, que junto con el factor 8 y el factor de von Willebrand, calcio y fosfolípidos, ¿sí? Llevan también a la generación de un complejo que activa el factor 10. Fíjense cómo también el factor 12 activo cierra o por lo menos potencia la vía intrínseca y lo mismo hace la trombina. Entonces, observemos cómo una vez que el factor 10 es activado, ya sea por la vía extrínseca como por la vía intrínseca, se forma este complejo de protrombinasa, el 10 activo con el 5 activo con calcio y fosfolípidos, y este activa a la protrombina en trombina y a su vez la trombina activa el fibrinógeno que ya se está depositando entre las plaquetas o está dando vuelta, ¿sí? A fibrina que tiende a formar una red, ¿sí? Entonces se liberan los fibrinopéptidos, entonces el fibrinógeno empieza a polimerizar. La fibrina es todavía inestable y después la activación por la trombina del factor 13 hace que se pega justamente la trombina sobre la fibrina para activar el factor 13, hace que se establezcan enlaces cruzados que estabilizan a la fibrina. Entonces, tengamos presente que la trombina es un gran activador de la cascada, es decir, un gran potenciador. ¿Por qué? Porque no solo activa el factor 13 para dar fibrina estable, sino que sirve para activar a los factores de la coagulación, tanto de la vía intrínseca como de la protrombinasa, es decir, activa el factor 8 y activa el factor 5. Bien, entonces, de alguna manera, cierra este círculo. Y algo que es muy importante es entender el concepto de proteínas GLA. En esta suerte de complejos macromoleculares que activan a su vez otros factores, como por ejemplo el factor 9 con el factor 8 y el von Willebrand dentro de la vía intrínseca, o la tromboplastina tisular, el factor 7 o la protrombinasa, ¿sí? Son complejos macromoleculares que contienen proteínas GLA. ¿Y qué son las proteínas GLA? La proteína GLA es aquella que tiene una modificación postraduccional de ciertos aminoácidos glutamato a el aminoácido carboxiglutamato. Estos están posicionados en un dominio particular de la molécula, ¿sí? Y su estructura tridimensional es tal que empiezan a formar puentes para quelar o secuestrar calcio en el propósito fisiológico. Perdón, vamos a volver para atrás. Entonces, observen cómo el calcio queda quelado entre estos cuatro grupos carboxilo de los carboxiglutamatos cercanos.
¿Cuáles son algunas de las proteínas GLA, además de los factores de la coagulación? 2, 7, 9 y 10. Ciertas proteínas anticoagulantes del endotelio, como el, la proteína S y la proteína C, la calsecuestrina, la osteocalcina, que son del metabolismo óseo y la absorción intestinal de calcio. Es decir, son proteínas que manejan calcio y que lo tienen que retener. Cuando no existe la posibilidad de carboxilar al glutamato, la proteína está como tal, pero no es activa, es decir, esa zona GLA pierde su capacidad de quelar el calcio. Y para formar la proteína GLA se requiere vitamina K, es decir, la carboxilación del glutamato para dar carboxiglutamato requiere de vitamina K, ¿sí? Entonces, sin vitamina K, la proteína está presente, pero como les dije, no es funcionante. Veamos, por ejemplo, cómo opera este dominio GLA. Si ustedes se fijan, acá el factor 10A en el complejo protrombinasa se une al factor 5 sobre una superficie fosfolipídica y quela calcio a partir de este dominio GLA. Obviamente, su sustrato, la protrombina, también tiene un dominio GLA. Si ustedes se fijan, ese dominio GLA sirvió como para interactuar. Justamente una vez que está interactuado y posicionado, se corta, porque estas proteínas de la coagulación son simógenos, y queda libre la trombina ya activa. ¿Bien? Entonces, como son simógenos, estos simógenos son enzimas serina. Tienen en su centro activo una serina catalítica, la 419 en el factor 10A y la 195 en la trombina. Entonces, es muy importante este hecho. Acá tenemos ya la trombina activa. Vemos que la parte del sitio activo es una suerte de hendidura. Tiene exositios alostéricos ¿cómo es que se llama? De modulación y un dominio de activación que es el que se corta cuando se separa de los dominios Kringle y GLA. Entonces, la serina catalítica es característica de las proteasas pancreáticas y las colinesterasas. Es decir, esta serina está en una suerte de red que estabiliza o mueve, por así decirlo, cargas entre la serina, una histidina intermedia y un ácido aspartico. Digamos, esto está en el centro activo y el movimiento hace que sea reactivo este oxidrilo de la serina. Así que cuando llega al sustrato, lo puede atacar y lo puede hidrolizar, es decir, lo puede romper. ¿Sí? Como las serinproteasas son peligrosas, y por eso se construyen como simógenos, ¿sí? Hay inhibidores circulantes o serpinas que de alguna manera frenan la actividad excesiva en caso de activación fuera de lugar. La antitrombina 3 es una de estas serpinas, pero justamente su actividad no es directa, sino que necesita de la heparina, que a su vez usa el exositio 2, para bloquear el centro activo actuando como un falso sustrato. Entonces, el exositio 1 se usa para fijar y activar sustratos, por ejemplo, el fibrinógeno, ¿sí? O el factor 3 unido a la fibrina, a activar los receptores PAR al inicio de la agregación plaquetaria, o la trombomodulina. Y entonces el sitio 2 queda utilizado para los inhibidores como la heparina. Si hablamos de anticoagulantes, tenemos que definirlos como fármacos que impiden la activación de la cascada de la coagulación, o por lo menos la etapa final de la cascada de la coagulación. Acá tenemos fármacos de acción lenta, ¿sí? Que son indirectos, y acción rápida o directos. Estos indirectos son los anticoagulantes orales clásicos, como el acenocumarol, la warfarina
o el dicumarol, es decir, los llamados cumarínicos, que fueron utilizados inicialmente como veneno de rata, ¿sí? Y los de acción rápida o directos son los llamados NOACs o nuevos anticoagulantes orales, y están divididos en dos grupos que son los gatranes y los sabanes. Dentro de los parenterales rápidos, obviamente tenemos la acción indirecta de las heparinas no fraccionadas, ¿sí? O la no fraccionada, perdón, o las heparinas de bajo peso molecular, o del pentapéptido terminal de las heparinas que se llama fondaparinux. Y a su vez, los antitrombínicos directos, que son drogas de uso restringido en ambientes controlados, no están disponibles acá en la Argentina, y hablamos de irudinas y argatroban. ¿Cómo se hace el control bioquímico de la actividad anticoagulante? Bueno, básicamente de la heparina no fraccionada se hace o bien dosando la concentración de heparina o a través del el tiempo parcial de tromboplastina activada. Lo mismo se utiliza para ver cómo funciona el argatroban, ¿sí? En cambio, las heparinas de bajo peso molecular y el fondaparinux no utilizan, digamos, no requieren un control bioquímico de la actividad anticoagulante. Sí, control clínico, pero no un control bioquímico. En cambio, los anticoagulantes orales clásicos, los cumarínicos, requieren de el dosaje del tiempo de protrombina y la ejecución de la razón internacional normatizada, ¿sí? O RIN. En cambio, los NOACs tampoco requieren, ¿sí?, ningún control bioquímico. Esa es una panorámica para tener en cuenta las diferencias entre cada uno de estos. Bueno, hablando de los anticoagulantes orales o cumarínicos, ¿sí?, son drogas que antagonizan la vitamina K en las reacciones de carboxilación, ¿sí? Estas reacciones de carboxilación, algunas conducen a la síntesis hepática de los factores K dependientes, ¿sí? Es decir, los factores 10, 9, 7 y 2, es decir, por ende ejercen actividad anticoagulante, o bien pueden actuar como antagonistas de la síntesis endotelial de las proteínas C y S, y por lo tanto al inhibirlas actúan como procoagulantes transitorios, porque estas eh, proteínas, eh, como es en forma activa, bloquean al factor 5 y 8, o bien pueden actuar como antagonistas de la vitamina K en la síntesis intestinal de osteocalcina y de calsecuestrina, y a su vez la osteocalcina en el hueso también, para el depósito de los cristales de hidroxiapatita, ¿sí? Entonces, esto puede generar daño óseo durante el desarrollo, tanto fetal como del niño, ¿ok? Entonces hay que tener en cuenta la prohibición de uso durante el embarazo o la lactancia. Acá tenemos el mecanismo. Recordemos que la vitamina K se requiere para formar proteínas GLA. Si la proteína GLA está decarboxilada, no es funcionante, ¿sí? Una carboxilasa que utiliza a la vitamina K en forma reducida, ¿sí?, y oxígeno, transforma al glutamato en carboxiglutamato o GLA, ¿sí? Y la vitamina K queda convertida en epóxido de vitamina K. El epóxido de vitamina K se recupera por reducción a partir de una epoxidasa. ¿Qué es lo que hacen los anticoagulantes orales? Inhiben a la epoxidasa, con lo cual la cantidad de vitamina K disponible para las carboxilaciones queda disminuida, incluso después de un tiempo queda directamente suprimida porque ya no hay, digamos, posibilidad de reducir, de re-reducir al epóxido de la vitamina K. Bien. Em, con respecto a el tiempo, requieren por lo menos 7 días para ejercer el efecto, porque varía según la vida media de cada factor. Y lo mismo tiene que ver con la recuperación de la coagulación. Es decir, en general, vemos que
el factor 2, es decir, la protrombina, es el que tiene una vida media más larga. El factor 7 es el que tiene la vida media más corta, y después diferentes tiempos tienen los demás y las proteínas, S y C. Entonces, en función de lograr una inhibición total, tenemos que tener en cuenta el recambio de estos factores de acuerdo a su vida media. Por lo tanto, asumimos unos 7 días para el control total de la inhibición en la carboxilación del glutamato. Bien, entonces, ¿qué es la RIN? Es la razón internacional normatizada impuesta por la OMS, que es la forma en que se controla la actividad anticoagulante y el objetivo terapéutico, que es justamente ver cuál es el tiempo de protrombina del paciente sobre el tiempo de protrombina en el plasma control que viene con el kit, y eso elevado al índice de sensibilidad internacional que es propio de cada kit comercial. Bien, entonces, teniendo en cuenta esto, sabemos cómo utilizar el anticoagulante oral. ¿Qué tenemos que saber de farmacocinética? Que tiene absorción oral y completa, pero es lenta. Es decir, requiere por lo menos 4 horas y después de las 4 horas aparece el Tmax. ¿Sí? Los alimentos pueden reducirla, tienen altísima unión proteica, son drogas de clase 1 con ventana terapéutica estrecha, muy poca fracción libre. El volumen de distribución es muy, muy bajo porque está prácticamente todo unido a la proteína plasmática. Prácticamente no atraviesan las barreras, sí atraviesan la placenta. La poca fracción libre es metabolizada por el hígado, así que ahí es donde aparecen los citocromos de la familia 2C, dan metabolitos inactivos de excreción urinaria. Las vidas medias son muy largas, el acenocumarol está alrededor de las 12 horas, el dicumarol alrededor de las 16 y la warfarina alrededor de las 40 aproximadamente, es decir, en promedio. Los efectos adversos, obviamente, son hematomas y hemorragias, es decir, hay que evitar los golpes, ¿sí? Hay que evitar factores como la hipertensión arterial, hay que ver en las contraindicaciones que no tenga patología con posibilidad de sangrado, que no haya tenido que no tenga un aneurisma, porque todos esos son situaciones que predisponen a las hemorragias. Puede aparecer necrosis cutánea y puede aparecer el síndrome del dedo gordo púrpura, es decir, el dedo gordo del pie. Cambia el color y aparece dolor en la planta del dedo gordo. La causa es poco clara, pero es reversible porque cede con el decúbito. Algunos le atribuyen a la formación de microtrombos o microembolias blancas, es decir, algún trastorno plaquetario o de los lípidos sanguíneos, pero no se sabe bien la causa. Puede haber hipersensibilidad, trastornos digestivos y algo que es muy importante, la embriotoxicidad. La alopecia está ahí, pero no es importante. La embriotoxicidad, es decir, están absolutamente contraindicados por ser teratogénicos en el embarazo. Con respecto a las interacciones medicamentosas, los antibióticos de amplio espectro alteran la flora y por lo tanto, como uno suele administrar una dosis de anticoagulante oral teniendo en cuenta la producción, aunque escasa, de vitamina K por parte de la flora, cuando desaparece hay una suerte de potenciación porque tenemos incluso menos provisión de vitamina K que antagoniza lentamente el efecto de los anticoagulantes orales. A nivel de la farmacocinética, más allá de la inhibición de la absorción por las fibras dietéticas o por la colestiramina, de ahí que no haya que darlo junto con los alimentos, sino separado de ellos, la más importante es el desplazamiento proteico. ¿Por qué? Porque tienen una fracción libre muy escasa y el incremento de esa fracción libre, aún escasa, es importante para generar toxicidad.
Fíjense, los AINE, en especial la aspirina, el metronidazol, los antiarrítmicos, benzodiazepinas, ¿sí? Todos estos, hay otros más, es decir, los hipoglucemiantes orales. Mencioné 4, pero hay por lo menos 10 o 20 fármacos que pueden desplazar significativamente y aumentar la fracción libre de la toxicidad de, de los anticoagulantes orales. Fíjense cómo acá la droga desplazante provoca un pico de fracción libre, con lo cual eso merma la cantidad total. Si uno no administra o no ajusta la dosis, esto no se recupera, pero ese pico importante es suficiente como para alterar el tiempo de protrombina y la ring en aproximadamente unos 14 días. Son 3 días de aumento y unos 10 días de baja. 7 a 10 días de baja. Así que por lo menos 2 semanas está alterado el RIN, así que hay que tener en cuenta para evitar la toxicidad y el riesgo de sangrado mayor. Y habría que ajustar la dosificación. Bueno, como se metabolizan por el 2C9, los azoles antifúngicos, los fibratos, la miodarona, los antileucotrienos, los IRS, fluoxetina, fluvoxamina y la isoniazida aumentan la toxicidad y si se inducen, por ejemplo, la carbamazepina, rifampicina, reducen la efectividad. Obviamente no tienen antídotos específicos para contrarrestar su actividad. Hay que dar plasma fresco que provee de los factores de la coagulación activos. Se puede dar vitamina K por vía intravenosa. La vitamina K repone los depósitos ya al día siguiente y empieza a verse algún tipo de respuesta favorable en cuanto a la carboxilación. Sin embargo, hay que esperar aproximadamente 7 días a renovar los factores de la coagulación que están sintetizados en ausencia de vitamina K, ¿no? Es decir, hay que esperar a que se vayan sintetizando nuevos factores y se recambien, ¿no? Por eso necesitamos dar plasma fresco como antídoto. Las contraindicaciones, todas las situaciones que predisponen al sangrado: accidente cerebrovascular reciente, hipertensión arterial no controlada, cirrosis hepática, por el tema de las varices, el sangrado potencial de determinados lugares como el gastrointestinales. Tengan presente que todo el uso con antiagregantes aumenta y sobre todo es el tracto gastrointestinal el que más sufre la posibilidad de daño, pero puede haber también sangrado urinario, etc. El embarazo está absolutamente prohibido, no solo por la teratogenia, sino también porque puede inducir el aborto y sangrado. Obviamente, si hay trombocitopenia, está contraindicado, y si hay o ha habido maniobras punzantes como punción lumbar, etcétera, etcétera, también está contraindicado. Hay que evitar también golpearse. Bueno, las indicaciones y dosis, ¿sí?, se utilizan básicamente para la trombosis venosa, ¿sí? Trombosis venosa profunda, sobre todo tromboembolismo pulmonar, profilaxis del embolismo sistémico, en la enfermedad valvular, en la fibrilación auricular y en el uso de prótesis. Eso sería el uso o la indicación de estos fármacos. Cada uno de ellos tiene una razón internacional normatizada característica. Por ejemplo, si uno quiere evitar la recurrencia de la trombosis venosa luego de un primer episodio resuelto, hay que utilizar anticoagulantes orales para lograr un RIN de 2 a 3. Por ejemplo, en la fibrilación auricular, lo mismo, ¿sí? Si la prótesis de alguna manera es, ¿cómo se dice? Em, Mecánica, es el RIN mayor, ¿sí? El tratamiento suele ser permanente, excepto los primeros episodios donde dura 6 meses, y durante la fibrilación auricular, si hay cardioversión, después se separará, fíjense, pero se requiere anticoagulación 3 semanas antes y 4 después. Las dosis ahí están mostradas y bueno, detienen el video y lo observan. Bueno, con respecto a los NOACs, los nuevos anticoagulantes orales, son fármacos que inhiben exclusivamente un solo factor de la coagulación, ya sea el 10 activo o la trombina, 2 activo.
Entonces, además de ser más selectivos, no dependen de la vitamina K. Y el uso de estos fármacos implica un cambio de paradigma en el tratamiento anticoagulante, ya que no requieren los controles bioquímicos estrictos de los anticoagulantes orales, como el tiempo de protrombina o la RIN. Son moléculas que inhiben en forma reversible, son falsos sustratos del centro activo de estos factores, ¿sí? Aun cuando se unen en forma reversible, tienen alta afinidad, así que es difícil sacarlos de su unión con la enzima, ¿sí? Imitan al sustrato natural. El dabigatran es un inhibidor de la trombina, ¿sí? Y el rivaroxaban, el apixaban y el edoxaban, es decir, los sabanes, son inhibidores del factor 10. El dabigatran es un éster prodroga, ¿sí? Tiene baja absorción, ya que es un sustrato de la glicoproteína P, y tiene baja unión proteica. En cambio, los sabanes son de alta unión proteica, no atraviesan la barrera hematoencefálica, sí pasan la placenta, es decir, no hay evidencia de que sean teratogénicos, pero no se utilizan en el embarazo, ¿sí? Por el riesgo de sangrado. Los volúmenes de distribución son bajos, el metabolismo rinde metabolitos inactivos. El dabigatran solo se conjuga, ¿sí? Es decir, que se conjuga y se elimina por vía renal. Entonces hay que tener en cuenta el uso del dabigatran en la insuficiencia renal. El resto se eliminan por oxidación vía citocromo 3A4 y sulfotransferasas, ¿sí? El rivaroxaban también puede excretarse por vía biliar, ¿eh? El único hemodializable es el dabigatran. Las vidas medias rozan los 10 horas, aunque el rivaroxaban es más corto. Bien, acá tienen los datos, fíjense el tema de la eliminación renal importante del dabigatran, lo mismo que la pixaban y el edoxaban menos. Es decir, estos en insuficiencia renal están contraindicados. El rivaroxaban tiene una eliminación metabólico fecal importante, así que podría llegar a ser utilizado. Los efectos adversos, hematomas y hemorragia, lo mismo que los anticoagulantes orales, muy frecuentes. Hay secreción de heridas porque no cierran bien, ¿sí? Vómitos, náuseas, constipación, insomnio, edemas periféricos, anemia e hipersensibilidad son otras reacciones adversas. Fíjense que las interacciones medicamentosas de tipo farmacodinámicos, hay potenciación entre heparinas de bajo peso molecular y sabanes. Así que o usamos uno o usamos otro, en general. Por farmacocinética, los que se metabolizan, ¿sí? Sobre todo hay que tener en cuenta la inhibición del citocromo 3A4 y la glicoproteína P para el dabigatran. ¿Por qué? Porque eso aumenta, si se inhibe, aumenta los niveles plasmáticos. Entonces, fíjense, aquí tienen algunos inhibidores, azoles antifúngicos, macrólidos, ciclosporina, inhibidores de la proteasa, ¿sí? Todos estos pueden aumentar el efecto. Si se induce el citocromo 3A4, ¿sí? Fenobarbital, carbamazepina, hierba de San Juan, rifampicina, alcohol, etc., se reduce la efectividad. Las contraindicaciones, además del embarazo y la lactancia, hipersensibilidad, insuficiencia renal severa, así que siempre que se administren hay que calcular el clearance teórico y la función renal, porque si el clearance teórico está por debajo de los 30 mililitros minuto, no deben darse. Tampoco está indicado en la cirrosis hepática por el riesgo de sangrado de las varices, y es lo mismo que si hay trombocitopenia o las maniobras y posibilidad de sangrado potencial a nivel de diferentes parénquimas. Los NOACs, a diferencia de los ACO, cuentan con antídotos específicos. El dabigatran cuenta con el idarucizumab, que es un anticuerpo monoclonal, ¿sí? Ahí están las dosis, que elimina de circulación y lo que está pegado rápidamente a la trombina rápidamente se remueve. Entonces, podemos sacar al dabigatran en caso de intoxicación. Con respecto a los sabanes, tenemos el andexanet alfa, que es un análogo soluble e inactivo del factor 10A, también para sacarlos. Las indicaciones,
prevención del tromboembolismo venoso, el tromboembolismo pulmonar, es decir, la trombosis venosa profunda, perdón, tromboembolismo pulmonar, en cirugía ortopédica, que son bien, o en inmovilizaciones, ahí están las dosis, o la profilaxis del embolismo sistémico en fibrilación auricular, y ahí también están las dosis. Fíjense que en este caso es la toma permanente. Con respecto a las heparinas, tenemos que hablar de que son anticoagulantes naturales, que están presentes en los mastocitos, son polímeros lineales de glucuronato, acetilglucosamina sulfatada e hidronato sulfatado. Estas formas, si es la no fraccionada o la natural, suelen ser 10 a 15 cadenas de 200 a 300 residuos que están unidas a una proteína central. Esto da una gran macromolécula de un peso molecular final de 750.000 a 1.000.000. ¿eh? Son obtenidas por o a partir, aisladas a partir de mucosa intestinal o de pulmón bovino. Entonces, la forma no fraccionada es esta, es decir, la natural, la que viene de la mucosa intestinal o pulmón bovino purificada. De bajo peso molecular se producen por despolimerización química o enzimática de las anteriores y son formas lineales de 10 a 18 residuos de un peso molecular promedio de 5.000, pero pueden llegar hasta 8.000. En cambio, el Fondaparinux es un pentasacárido sintético terminal de la heparina. También hay heparinoides que son cremas ricas en heparán sulfato para uso tópico y reducir los hematomas. Eso no vamos a mencionarlo, porque vamos a ver cómo actúan la fraccionada, la de bajo peso molecular, Fondaparinux, en la patología trombótica. Bien, bueno, la actividad de estas moléculas depende de unión a proteínas básicas, como por ejemplo la antitrombina 3 para inhibir a los factores de la coagulación, o de la lipoproteína lipasa, sobre todo la no fraccionada, que reemplaza al heparán sulfato, que es la molécula que sostiene la lipoproteína lipasa en el endotelio, y eso la activa y puede producir un aclaramiento lipídico del plasma. ¿Sí? La no fraccionada, además de unirse a las proteínas básicas, se puede unir inespecíficamente a cualquier proteína y superficies celulares, sobre todo endoteliales, y a las plaquetas, a la quimioquina CXCL4 o factor 4 plaquetario. Y eso es muy importante, porque en algunos pacientes la unión a esta de la heparina al factor plaquetario 4 genera inducción de inmunoglobulinas o anticuerpos antiplaquetas y dan una trombocitopenia de tipo autoinmune. Eso lo vamos a tener presente. Bueno, aquí vemos cómo actúa la no fraccionada. La heparina de alto peso molecular se une a la antitrombina 3 y tiene resto como para unirse al exositio 2 de la trombina y inhibirla. Pero también sin necesidad de la cola larga de heparina, que se une al exositio, se une, porque no tiene exositio, al factor 10 activo e inhibe a estos dos factores. Las de bajo peso molecular, el Fondaparinux, se unen, ¿sí?, a la antitrombina 3, pero al no tener, digamos, toda la parte larga, la trombina no es inhibida. Es decir, las de bajo peso molecular y el Fondaparinux son inhibidores selectivos del factor 10A. Bien. Con respecto a la farmacocinética, la heparina de alto peso molecular se da por vía intravenosa. Intramuscular no es conveniente porque la absorción es irregular y causa dolor y hematomas, y a nivel subcutáneo también suele causar hematomas y dolor. Por lo tanto, no se utiliza solo por vía intravenosa. El volumen de distribución es muy, muy bajo porque tiene alta adhesividad a superficies celulares y proteínas. Está todo prácticamente pegada a las fracciones proteicas. No pasa las barreras y es degradada por el retículo endotelio, con una vida media a dosis bajas, a medias, de 1 a 5 horas. Ojo que dosis más altas
determina la saturación de su eliminación, se pasa a orden cero y ahí hay velocidad de eliminación constante, con lo cual la vida media desaparece. Quiere decir que esa oscilación en la vida media depende, ese aumento va dependiendo del aumento de la dosis, hasta llegar a la saturación, donde ya la velocidad de eliminación es constante. Así que es una droga de alguna dificultad de manejo por este tipo de problemas que tiene en función de la dosis. Los efectos adversos, obviamente el sangrado, las trombocitopenia, ya les comenté que algunos pacientes desarrollan anticuerpos antiplaquetas. En general, la trombocitopenia se ve en el 1 al 5% de los pacientes luego de 7 a 14 días de tratamiento. En algunos casos puede ser atribuido a un recambio plaquetario excesivo, pero el grueso es por inmunidad. Cuando aparecen anticuerpos antiplaquetas, es una situación peligrosa, riesgosa. ¿Por qué? Porque puede generar hipercoagulabilidad con riesgo de trombosis, suele tener una mortalidad alta, el 20 al 30%. Entonces, a veces en estos casos no es conveniente utilizar heparina, sino ver opciones terapéuticas como irudinas o argatroban. ¿eh? También suele dar hepatotoxicidad con elevación transitoria de las transaminasas, que no es relevante. Suele causar osteoporosis por inhibición osteoblástica. Puede dar riesgo de fractura en tratamientos muy prolongados. Puede producir las petequias y púrpuras, no solo por alterar las plaquetas, sino porque puede aumentar la permeabilidad vascular, ¿sí? En algunos casos se describe inhibición de la síntesis de aldosterona con hipercalemia, también hay hipersensibilidad y suele haber resistencia en algunos casos. ¿Qué se define resistencia? Dosis 10 veces de las usuales. Si se utiliza una dosis de carga de 5.000, resistencia, estamos hablando de 50.000 unidades. La dosis de heparina se mide en unidades. Esa resistencia puede ser debida a fallas genéticas como déficit de antitrombina 3 o de consumo en caso de trombosis masivas. ¿sí? Las interacciones medicamentosas que tenemos son farmacodinámicas, por ejemplo, la potenciación con anticoagulantes orales. Esto se aprovecha para el cabalgamiento después del episodio agudo. Eso ahora se los voy a comentar. O bien se potencian con antiagregantes con un mayor riesgo de sangrado. El antídoto específico de la heparina es la protamina sulfato, que es una proteína básica del salmón, que tiene efecto inmediato porque la neutraliza, pero puede ser alergénica. Bien. Contraindicaciones, las mismas que venimos diciendo para los anticoagulantes. Además, obviamente, de la hipersensibilidad, la hemorragia activa, úlcera gastroduodenal, hemofilia, púrpura, trombocitopenia, endocarditis bacteriana, tuberculosis activa, hipertensión no controlada, aneurisma, amenaza de aborto, carcinomas viscerales, técnicas de punción. Es decir, todas estas son contraindicaciones, digamos que más absolutas que relativas, porque no deberían darse porque hay riesgo de sangrado muy, muy importante. Tal vez la hemofilia, si es controlable por la administración de factor 8 o la púrpura por aumento de la permeabilidad, puedan ser contraindicaciones relativas, pero lo mismo la endocarditis bacteriana, si se controla. Pero si la tuberculosis está activa con el riesgo de cavernas que tomen un vaso o la hipertensión arterial no controlada, esas son contraindicaciones absolutas porque el riesgo de sangrado está a la orden del día. Y lo mismo el aneurisma. Es decir, en el embarazo se puede administrar, salvo que haya una amenaza de aborto. Es decir, son las únicas, las heparinas, las únicas que pueden ser administradas. Pero no porque atraviesen o no atraviesen la placenta. Es decir, de hecho, la heparina de alto peso, por justamente su alto peso molecular y por el sistema retículo endotelial, no atraviesa la placenta, sino que justamente pueden ser administradas porque digamos, em, el, ¿cómo se llama?
la eficiencia, digamos, de la droga está probada en los casos, por ejemplo, del síndrome antifosfolipídico, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Cuándo se usan? Además del síndrome antifosfolipídico, en el infarto agudo del miocardio, el Angor inestable, la posangioplastía, el tromboembolismo pulmonar. Ahí está la definición de unidad internacional. Una unidad internacional es la cantidad que evita la coagulación de 1 mililitro de plasma citratado de cordero después de 1 hora de haber añadido 0,2 mililitros de cloruro cálcico al 1%. ¿Eh? Entonces se va a administrar en forma intravenosa la heparina de alto peso molecular en cantidad de duración según patología o objetivo terapéutico, controlando siempre diariamente, ¿no? El APTT, que tiene que ser llevado a 1,5 a 2,5 veces su valor, es decir, debe ser estabilizado entre 50 y 80 segundos. ¿Sí? Fíjense, en el Angor inestable o el infarto se emplea un bolo intravenoso de 5.000 unidades internacionales seguido de infusión de 1.000 unidades hora. Es decir, fíjense lo que les mencioné con respecto a la resistencia. Resistencia estamos hablando de 50.000, 10 veces más de esto, ¿no? Hasta lograr el doble del APTT y mantenerlo hasta el cabalgamiento con anticoagulantes orales. ¿Qué significa el cabalgamiento? Es decir, nosotros utilizaríamos la heparina el menor tiempo posible para evitar justamente la trombosis inducida por heparina, que es autoinmune. Entonces, ya a los 3 días post episodio agudo, conviene empezar a administrar anticoagulantes orales. Con lo cual, la administración de anticoagulantes orales hace que empiece a actuar sobre factores de coagulación y sobre todo, las proteínas procoagulantes S y C. Esas proteínas, de alguna manera, lo que, digamos, empieza a actuar el anticoagulante, esas proteínas no, digamos, que ejercen un efecto procoagulante, está cubierto con la heparina. Entonces, a partir del tercer día, después de una semana, en tratamiento concomitante, suspendemos la heparina y ya queda anticoagulado con anticoagulantes orales. Entonces, el objetivo del cabalgamiento con anticoagulantes orales es evitar que la proteína S y C del endotelio generen la manifestación procoagulante. Bien. Las de bajo peso molecular son distintos preparados, como les decía, producidos por hidrólisis, ya sea enzimática o química, de la heparina de alto peso molecular. ¿Sí? Dijimos que el peso promedio es de 5.000, pero algunos tienen fracciones más altas. Es decir, hay varios preparados: la enoxaparina, la dalteparina, la tinzaparina, la nadroparina, la adreparina, que no son homogéneos. Entonces, uno en general, la que se utiliza mucho en nuestro medio es la enoxaparina. Entonces, como varía mucho en su composición, una vez que uno utiliza determinado tipo, no es conveniente cambiarla. ¿Eh? Si bien no requieren monitoreo, digamos, bioquímico, sí requieren monitoreo clínico, porque el riesgo de sangrado está presente. Fíjense, la enoxaparina, para hablar de la composición, tiene 3 fracciones. La más importante es una fracción que va entre 2.000 y 8.000, es decir, 5.000 más o menos de peso molecular. Pero hay una parte de una fracción de más de 8.000, es un 14%. Entonces, en general, no serían intercambiables porque no todas tienen el mismo efecto antifactor A, 10A, perdón. También pueden ser utilizadas en el embarazo. Estas, por peso molecular menor, pueden pasar la placenta, ¿sí? Pero vuelvo a repetir, no es solo un tema de teratogenia, sino que son fármacos de
uso importante o probado de seguridad en el embarazo. Bien, el Fondaparinux tiene estructura única, es mucho más predecible, es un pentapéptido, perdón, sacárido sintético, mucho más predecible con el factor 10A. ¿Sí? Acá tenemos las ventajas, fíjense que la respuesta anticoagulante es más predecible, con necesidad de menor control, ¿sí? El mecanismo es que son selectivos anti-10A y tienen menor interferencia con la proteína de superficie plaquetaria, no se pegan tanto como la heparina de alto peso molecular. Con respecto a que la eliminación no es dosis dependiente, si es dosis independiente, porque no solo se elimina por el retículo endotelio, sino también se elimina por filtración renal, glomerular. ¿Sí? Y entonces tiene mayor vida media de eliminación, con lo cual tiene mayor tiempo de respuesta y uno puede, de alguna manera, con la aplicación diaria subcutánea, controlar el cuadro. También estas son cuadros de tratamiento no permanente, sino que hay un tiempo y también se hace el cabalgamiento con los anticoagulantes orales. Con respecto a la farmacocinética, prácticamente ya se los dije, pero se absorben de vía subcutánea casi el 100%, hay que rotar el sitio para evitar infección, alergia y hematomas. ¿Sí? Circulan libre en el plasma porque no se pegan a las proteínas, no pasan la barrera, se metabolizan en el sistema retículo endotelial y secretan algo por riñón. ¿Sí? Estas pasan en algo la placenta, como les decía anteriormente. La vida media de la enoxaparina es de 4 horas, ¿sí? Y perdón, de 4 a 6 horas, y el estado estacionario se alcanza recién al segundo día. El Fondaparinux, la vida media es mucho más larga, 17 a 21 horas, y se excreta al 100% inalterado por riñón. Es decir, estos no se metabolizan por el sistema retículo endotelial. Es muy, muy predecible. Los efectos adversos son los mismos que la heparina de alto peso molecular, más los locales, ¿no? Ya se lo había comentado, y el Fondaparinux está contraindicado en insuficiencia renal porque evidentemente se elimina por riñón. El antídoto podría ser el andexanet alfa. Aquí, ahora vamos a ver. Las indicaciones son la prevención de la trombosis venosa profunda en pacientes inmovilizados o en cirugías ortopédicas, lo mismo que algunas anticoagulantes orales, NOACs. ¿Sí? El Fondaparinux, acá tiene la dosis, se da hasta 10 días, es el cabalgamiento, ¿sí? Ahí lo mismo que la enoxaparina. Fíjense que el tratamiento dura aproximadamente 10 días. ¿Bien? Bueno, entonces, si nosotros tenemos que este es el factor, digamos, perdón, la inhibición por un SABAN del complejo protrombinasa o factor 10 activo, el andexanet alfa, fíjense que se une con alta afinidad al SABAN, no tiene dominio GLA, con lo cual es soluble, no se une a la superficie de fosfolípidos, y el dominio catalítico no es activo, en vez de tener una serina, tiene una alanina, con lo cual se pega tranquilamente el SABAN y sale de circulación. Y también podría servir para remover la heparina de bajo peso molecular unida a la antitrombina 3. Cuando no se puede usar heparinas, hay disponibles, no en Argentina, pero nosotros se pueden conseguir las irudinas. ¿Qué son las irudinas? Son los polipéptidos derivados de justamente la irudina, la proteína anticoagulante de la saliva de la sanguijuela. En general, hay dos recombinantes que conservan la estructura de 65 aminoácidos y un peso molecular de 5000, que son la desuridina, que no tiene sulfato, y la lepidurina, que tiene 2 aminoácidos cambiados. Aún también se puede utilizar un péptido sintético de 20 aminoácidos, análogo del extremo C-terminal, con un peso de 2000, que es la vivalirudina. Se requiere justamente de este extremo C-terminal para unirse a la
trombina. Estos son antitrombínicos específicos, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo se unen a ellos. Entonces acá tenemos a la lepidurina, a la irudina original, acá vemos el sulfato, ¿sí? La lepidurina no lo tiene, los dos aminoácidos aminoterminales cambiados, en vez de dos valinas, una leucina y una treonina, y la vivalirudina, la, la parte de los 20 aminoácidos, sobre todo estos 10, 11 últimos que son análogos a los de la irudina, que son los que se pegan a la trombina. Bueno, entonces son antagonistas competitivos muy afines, con lo cual son cuasi irreversibles. Actuarían un poco como la antitrombina, ¿no? Pero se inhiben tanto a la trombina libre como a la que está unida al coágulo. Se fijan sobre el centro activo, como si fuera la serpina antitrombina, pero también al exositio 1, imitando a la antitrombina heparina. ¿Bien? Entonces, tras su administración, circula libre en el plasma, no pasan barreras, tiene eliminación renal. La vida media va a aumentar con la edad y en aquellos pacientes que tienen insuficiencia renal. Las recombinantes se dan por vía intravenosa, en cambio, la vivalirudina se aplica no solo por vía intravenosa, sino por vía subcutánea, ¿sí? Fíjense que tienen una cinética bicompartimental, las recombinantes, en cambio la vivalirudina no. ¿Sí? La vida media es corta, es decir, las recombinantes son un poco más largas, de una hora, en cambio la vivalirudina es de 25 minutos y aumenta a 3,5 horas en anúrico. Entonces, fíjense que es muy importante, pues su administración se va a dar en bolo seguido de una perfusión continua, un goteo continuo, ¿sí? Entonces la capacidad anticoagulante se recupera en la hora siguiente de finalizada la infusión, es decir, empiezan a actuar a los 2 minutos por vía intravenosa, por vía subcutánea la vivalirudina empieza a actuar a las 2 horas, pero 1 hora de finalizada la infusión desaparece el efecto, ¿sí? Los efectos adversos, interacciones, contraindicaciones son exactamente las mismas que la heparina, pero tener presente que los individuos anúricos, el embarazo, y los mayores de 65 años con función renal menoscabada estaría contraindicado. Las indicaciones básicamente son de elección cuando hay trombocitopenia inducida por heparina. Es el reemplazo de la heparina. Es decir, la vivalirudina también puede ser utilizada en vez de la heparina en angioplastía. Fíjense que se ajusta en insuficiencia renal, excepto en anúricos que no se dan. El argatroban es un fármaco de mecanismo de acción similar al dabigatran, pero solo es activo por vía intravenosa. Durante la infusión deben pasar 1 a 3 horas para alcanzar niveles estables que se correlacionan con el efecto terapéutico y esto se mantiene hasta que finaliza la infusión o se cambia la dosis. El volumen de distribución es cercano al agua corporal, se une un 54% las proteínas plasmáticas y su vía de eliminación es metabólica, así que es una alternativa a las irudinas en pacientes con insuficiencia renal. ¿Sí? Fíjense que se excreta por vía biliar la droga y metabolitos. La vida media es de 1 hora y en la hora también se recupera, de finalizada la infusión, se recupera el efecto. Los efectos adversos, interacciones son similares a los NOACs. Hay que tener cuidado con inhibidores e inductores CYP, sobre todo el 3A4, ¿sí? Está contraindicado en hipersensibilidad, en hemorragia no controlada, insuficiencia hepática, embarazo y lactancia, y se indica como alternativa anticoagulante, ¿sí? En pacientes con antecedente de trombocitopenia inducida por heparina e insuficiencia renal. Ahí están las dosis y se controla con también el APTT, buscar llevarlo 1,5 a 3 veces el valor basal. Fíjense que se estabiliza entre 70 y 90 segundos, pero no debe superar los 100 segundos. Eso es importante.
Para resumir el mecanismo de acción de los fármacos antitrombínicos, ahí tenemos la trombina A con sus dos exositios y el centro activo. La heparina utiliza la antitrombina 3 para unir al centro activo como si fuera una serpina y el exositio 2 para unir toda la parte glucídica de la heparina. El dabigatran y el argatroban, independientemente de que si uno se da por vía oral y otro por vía intravenosa, son inhibidores selectivos del centro activo. Y las irudinas, fíjense que utilizan el centro activo con su dominio o su extremo carboxiterminal y el exositio 1 para fijarse. Bien, bueno, eso es todo. Vamos a descansar antes de ver trombolíticos.